El trabajo de las autoridades financieras del gobierno nacional en aras de cubrir el déficit y propender a un crecimiento económico comienza a dar frutos. Esto a propósito del acuerdo concretado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué términos se hizo la negociación? ¿Cuáles van a ser los compromisos que asumimos como país? Es el análisis que haremos de inmediato con el economista Larry Yumibamba en su calidad de presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Vamos por partes, economista. ¿Cómo llega el Ecuador a la concreción de este acuerdo? ¿En qué estado de salud financiera? Mire, buenos días a todo el país. Hay que ponerlo en contexto. Desde que comenzamos a abusar de la política fiscal, comenzamos a tener problemas de déficit público. Y eso nos llevó a la situación en la cual estamos viviendo en los actuales momentos. ¿En qué sentido? Solamente en diciembre, la calificadora Moody's nos puso calificación de casi insolvente. Entonces, eso llevó a que las autoridades económicas busquen un acreedor importante. Nosotros ya lo habíamos anticipado de que esto iba a pasar, porque si no lo hacía este año, el año 2020 la economía ecuatoriana podría caer en un default. ¿Qué significa un default? No pagarle a un acreedor la deuda pública. Por eso es que se concretó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hablemos de las condiciones en las que el Ecuador se compromete para poder recibir el desembolso, en el caso del FMI, de los 4.200 millones de dólares. ¿Usted ha tenido acceso al documento? ¿Conoce de qué se trata? Mire, así como usted, yo también tengo conocimiento por cuestiones de información de prensa. Así es. Pero tengo entendido que hay un solo objetivo con 4 acciones concretas. El objetivo, de acuerdo a los acuerdos que llegaron el gobierno con los multilaterales, es tratar de reducir la relación deuda-Producto Interno Bruto. Pero cuidado que por tratar de reducir la deuda-Producto Interno Bruto, prolongan el estancamiento económico. Lo que nosotros hemos dicho es que se necesita es apuntar a un objetivo central, buscar el crecimiento económico de la economía. ¿Para qué? Para que mejore la recaudación tributaria en el país y podamos reducir el déficit fiscal y por ende reducir el coeficiente de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Economista, reducción de la masa salarial, nuevas reformas tributarias, reducción de subsidios o eliminación progresiva, eliminación de impuestos. De estas aristas que le he nombrado, ¿cuáles son las prioritarias y hacia dónde, en el caso de una reforma tributaria, debe ir esta orientada? Bueno, son las acciones que ya llegaron en acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, por los 4.200 millones del total de los más de 10.000 millones de dólares que se han comprometido en prestarle al país. ¿Quiere decir que los despidos de los burócratas van a continuar? Eso ya se venía a venir. Entonces, el presidente Moreno hace algunos meses había anticipado una reducción del 10% por cartera de Estado. Entonces, es una cuestión que ya tenía que verse realizado. El tema es que, por ejemplo, hay una parte central que todavía el gobierno nacional no ha podido ajustar. ¿A qué me refiero? A las empresas públicas deficitarias. Y es ahí donde que el gobierno nacional tiene que apuntar a una reducción. ¿De qué manera o cómo atacar aquello? ¿Cómo hacer que estas empresas públicas improductivas den un giro, algo opuesto, para que puedan contribuir al crecimiento económico? Mire, los que saben de negocios en el campo privado saben cómo funciona también en el campo público. Me refiero específicamente a que si usted tiene el 70% de las empresas públicas que le arrojan saldos negativos o no le generan ningún rédito financiero al país, usted tiene la opción o de vender o de concesionar. Así de sencillo. Pero obviamente hay que precautelar la movilidad del personal que está en el sector público hacia el sector privado, ¿no? En materia de una reforma tributaria, ¿qué es lo conveniente? Miren, nosotros hemos tenido como regla fundamental en este país para poder darle crecimiento económico, tratar de mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos y tratar de optimizar el gasto público sin recortar los gastos de inversión. Entonces, ¿qué nosotros hemos planteado? El tema de la simplificación tributaria, que también el gobierno nacional lo ha implementado. Ahora, las formas, eso hay que discutirlo. El gobierno apunta, en este caso, de acuerdo a la declaración de la titular del servicio del Banco Central, a que no descartan subir el IVA. Entonces nosotros somos muy claros y exhortamos a la Asamblea Nacional que en caso de que quiera, a través de una nueva reforma vía ley y que sea enviada a la Asamblea Nacional, la Asamblea automáticamente bloquee cualquier intento de subir impuestos en el país. Entonces, la simplificación tributaria para nosotros, ¿qué es?
Primero, darle mayor fuerza a la facturación electrónica para controlar y mitigar la evasión fiscal. Segundo, todo lo que tiene que ver con la parte de reducir impuestos a la salida de divisa, impuesto a la renta, bajar un punto el IVA y eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Y tercero, tratar de que, por ejemplo, en la cuestión de simplificación tributaria, que el RICE, que es voluntario, sea totalmente obligatorio. ¿Por qué el incrementar el IVA podría ser contraproducente para lograr la ansiada reactivación de la economía? Miren, hay una cuestión que el gobierno nacional no comprende, que es el panorama internacional. El mismo Fondo Monetario Internacional ya alerta a una desaceleración global. Entonces, eso va a tener un impacto en el Ecuador. Y eso obviamente va a tener una afectación en las finanzas públicas. Entonces, bajar los impuestos, como lo hizo China hace aproximadamente algunos días, es justamente para generar crecimiento económico vía aumento de la masa de contribuyentes y que le permita al gobierno nacional mejorar su recaudación fiscal y por lo tanto pueda cubrir sin ningún problema el gasto social, por ejemplo. Ahora, los agoreros del desastre o aquellos que están en contra de acuerdos con organismos como el Fondo Monetario Internacional advierten que el impacto para la economía del ecuatoriano va a ser muy duro. Visto desde la óptica de un economista, de alguien dedicado al análisis, ¿cuál va a ser el impacto real que este acuerdo concretado con el Fondo Monetario Internacional va a tener en la economía del ciudadano común, de los representantes de los sectores productivos, en fin, en todos los estamentos del Estado? Mire, si los ajustes van a dirigirse con mayor fuerza a quienes, por ejemplo, contribuyen más, lastimosamente, el impacto va a ser menor. Okay. Pero si va dirigido a las clases populares y a la clase media, el impacto puede ser muy complicado para la economía del país. Por una sencilla razón, puede contraerse el consumo, puede contraerse la inversión privada, y obviamente puede contraerse la producción y puede contraerse el empleo. Para finalizar, economista Yumi Banda, recientemente celebrábamos o recordábamos o conmemorábamos algo de ingrata recordación, los 20 años de la crisis financiera que derivó en un feriado bancario que dejó una estela de dolor y de muerte en el país. ¿Qué lectura o qué lección nos ha dejado aquel episodio y cómo está el sistema financiero actualmente? ¿Podría un hecho tan serio y tan grave de esa naturaleza repetirse en la historia del país? Mire, la incompetencia de algunos miembros del Frente Económico antes de la dolarización, por el abuso de la política monetaria, por crear dinero sin respaldo y adicionalmente con la complicidad de cierta banca por emitir créditos sin sustentar en los depósitos, nos llevaron a la crisis del 99 y entramos en dolarización. Ahora, ¿qué nos está pasando en esta nueva etapa? Se está abusando de la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Acuérdense que en el correísmo se comenzaron a subir los impuestos y eso lastimosamente generó un impacto en la economía ecuatoriana y eso obviamente tenemos que corregirlo. ¿Y cómo se lo corrige? Tratando de que el gasto corriente se optimice y esa liberalización de los recursos vayan al gasto de inversión. Economista, de los dineros que perdieron los depositantes hace 20 años, a la fecha y de lo que usted conoce, ¿cuánto se ha recuperado? Mire, ese dato en serio no lo tengo ahorita en mente, pero sé que eso generó mucho dolor, especialmente en las finanzas de la gente más pobre y de la gente de la clase media, que esperemos nunca más vuelva a pasar en la historia del país. ¿El sistema financiero actual está sólido, está fortalecido? ¿Es posible que un hecho tan trágico y tan amargo no se repita? Mire, los depósitos están estables, los créditos están estables. Lo único que me preocupa es el nuevo rol que le quieran dar al Banco Central. El Banco Central en la actualidad ya no tiene razón de ser. Y de manera figurada, se lo digo, el Banco Central hay que quemarlo, por ponerlo de manera figurada. Que solamente sirva como una caja de reserva y no tiene ninguna razón de ser, de existir en la dolarización. Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana y sus valiosos y orientadores criterios. Gracias a usted. Amigos televidentes, era la intervención del economista Larry Yumi Banda en su calidad de presidente del Colegio de Economistas del Guayas, haciendo un análisis de la coyuntura económica actual, del momento. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.